Hola, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Legislatura porteña quiero darles la bienvenida a la conferencia sobre herramientas para la construcción de paz, facilitación y consensos. Esta conferencia la brindará el doctor Eduard Kaufmann. Él es licenciado y magíster en Ciencias Políticas. Les cuento que luego escucharemos las palabras de la licenciada Adriana Montes, la doctora Cecilia de la Torre y la doctora Raquel Munt. Agradecemos muy especialmente la presencia de Carmen Polledo, vicepresidenta primera de esta legislatura porteña. Les quiero contar que tanto la facilitación como la generación de consensos son métodos que se utilizan para la toma de decisiones basadas en valores como la cooperación, la confianza, la creatividad y el respeto, entre otros. A través de la aplicación de estas herramientas, un grupo puede transformarse en una verdadera comunidad y una fuerza efectiva para la transformación social. Con ese propósito, hoy se promoverá un espacio de reflexión y análisis sobre el abordaje constructivo para prevenir y canalizar de modo positivo la dinámica conflictiva. En primer término, escucharemos las palabras de Carmen Polledo, vicepresidenta primera de esta legislatura porteña, a quien les pido recibamos con un aplauso. Bueno, buenas tardes. La verdad que es una inmensa alegría recibirlos en esta casa legislativa, en esta casa, como nos gusta llamarla, la Casa del Pueblo. Vamos a compartir un momento y un tiempo de reflexión y análisis acerca de uno de los temas que nos incumben a todos y cada día más en este mundo que nos toca vivir. Y me refiero puntualmente a este título que para mí es muy importante, que llamamos Herramientas para la construcción de paz, facilitación y generación de consensos. Quiero agradecer a los organizadores, al Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la doctora y amiga querida Raquel Munt, por haberme invitado a participar, también a mis otras dos amigas que veo con más frecuencia, Adriana Montes y mi compañera Cecilia de la Torre. Y simplemente decir que, bueno, que nos toca vivir en un mundo en este siglo XXI que está atravesado por conflictos, que está atravesado por violencias, por agresiones de todo tipo, y que realmente nos lleva a que hay enormes situaciones de enfrentamientos brutales. Y es por eso que pacificarlo y trabajar para la pacificación es indispensable. Sin riesgo a equivocarnos y sin riesgo a no poner el cuerpo en este tema, creo que hay ciertos problemas y conflictos que para ser superados requieren necesariamente de procesos de decisión. Y por eso es tan importante esta jornada en donde nos demos este tiempo para entre todos poder trabajar, poder ponernos de acuerdo, poder dudar, poder pensar y realmente encontrar otras herramientas que nos ayuden a lograr esto tan importante en la comunicación de los seres humanos. Para nosotros, para la legislatura, para los que representamos al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, es un honor muy grande que ustedes vengan, que participen y que compartan este tiempo en nuestra casa. Así que ahora nadie se puede sentir excluido, somos todos partes del tema, somos todos partes importantes en la posible solución y no quiero tomarles más tiempo, sino quiero dejarlos en manos de los especialistas que no dudo nos van a hacer reflexionar acerca de este tema tan importante que nos junta hoy. Yo solamente quiero decirles muchas gracias por estar esta tarde hoy en nuestra casa y un enorme éxito en este momento de reflexión. Muchísimas gracias.
Luego de las palabras de Carmen Polledo, escucharemos a continuación a la licenciada Adriana Montes. Ella es legisladora, mandato cumplido. Actualmente es subsecretaria de Comunicación Institucional de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la recibimos con un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes que han venido a escuchar este tema que es absolutamente interesante. Quiero agradecer enormemente a Raquel Munt, la doctora Raquel Munt, por haber depositado en mí la confianza para poder llevar adelante este evento. Esto es parte también de la participación, de la unión y del consenso. Y específicamente en esta casa política, donde el consenso es todos los días para poder sacar un proyecto necesitamos consensuar, hablar y participar. Bueno, yo quiero ser muy breve porque quiero decir estas palabras nada más porque la verdad que estamos en manos de especialistas y esperamos también que el doctor Kaufman nos dé una lección inolvidable. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a dejar hablar a Cecilia. Luego de las palabras de la licenciada Adriana Montes, escucharemos a continuación a la doctora Cecilia de la Torre. Ella es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es abogada, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, integra también las comisiones de Justicia, Legislación General, Relaciones Interjurisdiccionales, Seguridad y Vivienda. Y también recibimos a la doctora Cecilia de la Torre con un aplauso. Bueno, muy buenas tardes, una alegría recibirlos, como dijo Carmen. Primero también quiero agradecer a la doctora Raquel Munt por esta invitación a estar en este honorable panel, Adriana, por supuesto, también, y agradecerle a nuestro invitado porque nos va a dar seguramente una clase brillante de resolución de conflictos. Yo quiero ser muy breve, solamente decir que cuando viene a mi cabeza el tema de resolver conflictos, siempre me acuerdo de ese filósofo que fue Karl Popper, que él dijo, la vida es resolver problemas. Y eso es muy cierto, todos los días resolvemos problemas. La vida en sociedad es resolver conflictos, porque siempre va a haber conflictos. La justificación del Estado tiene que ver con los conflictos, con quién los resuelve. Todo, o sea, el conflicto es permanente en nuestra vida. Y el derecho, yo soy abogada, también tiene que ver con resolver conflictos. Entonces, digamos, la forma de resolver es muy importante para llegar al consenso y para llegar a lo que yo creo que finalmente es el fin del derecho, que no tanto es la justicia, porque la justicia muchas veces es un ideal irracional, sino que es la paz. Porque en la paz es donde todos podemos convivir, crecer y vivir en libertad. Por eso, muy bienvenido al doctor Kaufman y lo escuchamos con sumo interés para aprender y sobre todo en esta casa política donde constantemente buscamos consensos para lograr la paz. Así que muchísimas gracias. Luego de las palabras de la doctora Cecilia de la Torre, escucharemos a continuación a la doctora Raquel Munt. Ella es abogada, mediadora prejudicial y comunitaria. Actualmente ejerce el cargo de Directora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Es consultora en temas de resolución de conflictos, derechos humanos, participación ciudadana y violencia de género, con vasta experiencia en el dictado de seminarios y talleres de liderazgo político en clave de género, derechos humanos de las mujeres y herramientas de participación en el ámbito público. Es expositora en seminarios nacionales e internacionales sobre modelo de abordaje territorial y el nuevo paradigma de la gestión social del hábitat. También es miembro de la Red Internacional Mujeres de Metrópolis, de la ONU Habitat y de la Red Global y Latinoamericana de la WDN. Recibimos entonces en el Salón San Martín esta tarde a la doctora Raquel Munt.
Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Enormes gracias a Adriana por ofrecernos la casa, por ponernos todo a disposición, a Cecilia por acompañarnos, por tener, ex legisladoras y legisladoras actuales, a Carmen por haber abierto, porque estos son los gestos que de alguna manera construyen esto que nosotros queremos ir generando, que es la cultura del diálogo, del acercamiento, del encuentro, del trabajo pacífico, de la negociación. Cuando apenas la llamé, me dijeron, sí, vamos, qué interesante, es un tema que hoy, nos atraviesa como país, ¿no? Nos atraviesa como país y nos atraviesa como región. Entonces, mi agradecimiento explícito a ellas, mi agradecimiento a Edi por su tiempo generoso, cuando a veces nos pasa que los expertos son como esas personas un poco más lejanas y a lo mejor con cuestiones, él enseguida dijo, Raquel, yo estoy pocos días, pero los días que estoy para esto, el año que viene él va a contar, está con una movida muy interesante a nivel global. Entonces, a los maestros hay que honrarlos, sobre todo, además de por su expertise, por el conocimiento y por lo generoso de compartirlos. Así que muchas gracias, Edi. No me quiero olvidar de OEDR Latinoamérica, que está transmitiendo esto en toda Latinoamérica y en España, si no me equivoco, porque lo ha ofrecido también generosamente para que puedan tener acceso a la conferencia de Edi de todo el país. Hay mediadores, operadores que han querido escuchar esta conferencia y la verdad que ofrecerla en este sentido les permite a los que no pudieron viajar hasta acá tener este acceso hacia lo que llamamos los métodos de justicia. Por último, para no abundar más en esto, sí agradecer, en la sala veo gente con mucha trayectoria, mediadores, facilitadores, negociadores, gente que comparte diariamente el hacer. Muchas gracias, porque eso demuestra siempre la ambición de saber, de compartir, de profundizar. Gente que tiene una vasta trayectoria, sin embargo, siempre están apostando a que podamos algo más. Y esto también habla de la Argentina, porque en la Argentina hay mucha gente que tiene reconocimiento más afuera que adentro. Entonces me parece que nosotros también tenemos que legitimar todos aquellos, toda esta trayectoria de personas muy formadas que tenemos en todas estas temáticas. Hoy también sabemos, Francisco está colaborando en los procesos de paz de Colombia. Y son argentinos y son, pares nuestros y gente que nos ha formado. Está Marinés, hay mucha gente con mucha trayectoria. No quiero empezar a nombrar unos para no dejar a otros. Estamos todos incluidos, somos un fuerte colectivo, los mediadores, los negociadores y los facilitadores. Y en esto, lo último, que me parece muy importante, en el proceso de paz ayer estuve en videoconferencia con amigas colombianas que han venido trabajando, porque para variar, el género nos atraviesa. No casualidad, las mesas de paz, sobre todo en Colombia, están conducidas y guiadas por mujeres. Después medio que desaparecemos en los procesos de negociación, pero en las mesas de diálogo y de construcción de consenso estamos. Y hoy yo les preguntaba a ellas cómo están con este proceso, porque me parecía muy importante conocer cómo están. Me pareció muy importante que en los acuerdos que se están tramitando hoy está atravesada la perspectiva de género. Entonces se están asegurando en esas mesas de paz que haya ciertas condiciones que aseguren a las mujeres cuestiones que tienen que ver con el acceso a los derechos, a la memoria y a la justicia. Me pareció muy interesante que ya se pusieron de acuerdo en 5 puntos o 6 sobre los cuales va a versar sobre todo el acuerdo. Entonces, ahora vamos a tener la experiencia de escuchar a Edi en esto de que cuando hablamos de diálogo no es simplemente hablar por hablar, sino que tiene que ver con esa herramienta maravillosa que nos permite prevenir y gestionar los conflictos, que nos permite gestionar con un otro y esa escucha atenta que nos permite identificar quién es el otro. Así que bueno, revalorizarlo, reconocerlo. Así que bueno, para mí es un placer estar en esta casa acompañada de quienes estoy, contar con la colaboración siempre y el acompañamiento permanente de todos ustedes y bueno, y escuchar a Edi que seguramente después de que exponga podamos tener un espacio como para compartir e incluso por si alguien de los que están comunicándose por vía electrónica pueda tener acceso a esto. Muchas gracias a todos. Luego de las palabras de la doctora Raquel Munt, escucharemos a continuación la conferencia
del doctor Edward, a él le gusta que le digan Eddie, Kaufman. Él es licenciado y magíster en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es doctor de la Universidad de la Sorbonne de París y postdoctor de la Universidad de Michigan. Es experto en resolución de conflictos y ha participado como facilitador en diversos conflictos en Medio Oriente, África Central, Sudeste Asiático y América Latina. Ha colaborado en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Ha integrado el comité del Premio Nobel, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Es uno de los principales promotores del Consenso Latinoamericana por la Paz Palestino-Israelí, una iniciativa regional que está orientada a constituirse como una comunidad de hombres y mujeres libres y autoconvocados que busca, a título personal, contribuir con sus esfuerzos en la construcción de paz, reconciliación y desarrollo entre Palestina e Israel. Les pido entonces que recibamos con un fuerte aplauso esta tarde en el Salón San Martín al doctor Eddie Kaufman. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Volver, como dice el tango, a la tierra natal siempre es grato y sobre todo sobre un tema que no solo me apasiona, sino que he dedicado gran parte de mi larga vida y por eso también quiero agradecer a la doctora Raquel Munt y a la Dirección Nacional de Mediación y también veo con estas todavía más pequeñas resolución de conflictos. Es justamente creo que por eso que me han pedido que yo hable de ese tema que debería tener la misma formato en el folleto que la mediación. Y voy a hacer sin para nada decir que es una cosa totalmente nueva, sí podría decir que es novedosa. Y me gustaría compartir un poco lo que hemos acumulado de experiencia, tanto en el Medio Oriente y tanto de la Universidad de Maryland. En el Medio Oriente yo doy clase en varias universidades últimamente, fui uno de los pocos que pudo dar clase no solo en Israel, sino también en la Autoridad Palestina. Es decir, estoy dando clase en Belén, en la primera maestría para la paz, y me siento muy honrado también de poder tener esa posibilidad de estar en ambos lados. Bueno, un poco fuera del libreto, refiriéndome a los términos que ya se habían usado, me interesó mucho de ver que la palabra transformación de conflictos aparece en el folleto que todos tenemos, que espero que lo tengan, dentro de los programas que quise desarrollar la Dirección de Mediación. Pero está también el tema de resolución y de repente la palabra gestión también aparece allá. Yo tengo bastante antigüedad así en este tema como para decirles cómo empezó y cómo está ahora la temperatura con esos tres términos, resolución, gestión y, de luego, transformación. La primera década, para decirlo así, fue más o menos para el 1980. Allá empezó los primeros centros, los primeros cursos, y allá se llamó resolución de conflicto. Pero como iba muy despacio, alguna gente crítica le dice resolver el conflicto y bueno, pero después viene otro conflicto. Y entonces como es un poco ambicioso decir resolver el conflicto y ya está. Entonces bajaron el nivel muy bajo y lo dejaron en gestión. Gestión es menos ambiciosa en todos los idiomas. Management en inglés, manejo, no queda muy bien manejo, sale como manipulativo un poco en español. Gestión es mucho más menos ambiciosa. Y luego
para allá al principio de este siglo XXI, inspirado también por un señor que se llama Lederach, que es un gran personaje ahora en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, empezamos a hablar de la transformación. Él tenía cierta manera de explicarlo, pero yo lo explico en forma que ojalá nos podemos consensuar. Cuando presente el PowerPoint y explique lo que nosotros intentamos hacer con lo que llamamos socios en conflictos y transformarlos en socios en la paz, nosotros hablamos de 4 transformaciones. La primera es transformación personal. Si tú entrenas a gente a buscar cómo tratar el conflicto, si ellos mismos no generan su propia dinámica distinta, no van a poder llegar muy lejos. Por un ejemplo parroquial, si yo le digo a esta Raquel, si le digo a Raquel, vos estás equivocada. Es un poco fuerte, pero si yo le digo, yo pienso que tengo razón, estoy diciendo lo mismo. Eso entra dentro de lo que se llama comunicación interpersonal, simplemente entre el acusativo vos y voy a señalarlo con el dedo. Yo puedo decir, poniendo la mano en el corazón, yo pienso que tengo la razón y creo que llego mucho mejor. Entonces, yo tengo que transformar un poco la manera de hablar, la manera de escuchar, la manera de pensar, la manera de crear. Y si no hago eso, no voy a llegar muy lejos. Entonces, el primer objetivo es la gente que trabaja en ese campo y vecinos que son vecinos que van a tener que lidiar de un día a otro, sería muy bueno que se transformen personalmente. Después, muchas veces cuando se negocia, yo estoy hablando no de mediación de individuos, sino estoy hablando de lo que se llama el macro. Por ejemplo, se mencionó Estados Unidos-Cuba, relaciones, bueno, antes de que se formalizaran las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, en diciembre de 2014, más o menos 3 años antes empezó un grupo de 10 académicos, lo estoy mostrando, 10 académicos cubanos, 10 académicos norteamericanos, empezando a negociar y tratando de ver qué es lo que se necesita para llegar a tener una relación normal. Y acá hay como 25 recomendaciones, se las presentamos finalmente al Departamento de Estado y también a la Cancillería cubana, de las cuales más o menos 13 a 15 están ahora ya adoptadas. Entonces, lo que estoy hablando es muy importante en lo que llamamos transformación de conflicto, transformar esos 10 de cada lado para que ellos se puedan representar en forma más positiva el lado de cada uno. Pero evidentemente la tercera transformación es la que convoca el conflicto entre Cuba y Estados Unidos. La segunda la llamamos intragroup, dentro del grupo, que no haya 10 voces distintas, sino que más o menos sean armónicas para poder negociar con el otro lado. Pero después va la intergroup, en este caso cubanos, digamos versus al principio, y luego ya con un documento de consenso. Una cosa muy bonita de este documento es que cuando lo escribieron y en castellano y en inglés, porque era gente bilingüe también en su negociación, estaba la cuestión de la simetría del conflicto. Mucho más gente poderosa habla inglés que castellano. Bueno, pero acá hizo una cosa creativa. Si usted lo vende acá, está en inglés. Comienza en inglés. ¿Y cómo no va a comenzar en castellano también? Pero hay que doblarlo así, entonces ahora empieza en castellano. Eso fue una sugerencia de la gente misma, no venía de parte del facilitador, pero una idea buena, porque en conflictos asimétricos el lado débil siempre se siente perjudicado, y acá simplemente con una cosa muy técnica se podía poner de igual a 2 idiomas. Entonces la creatividad es parte del proceso. Entonces tenemos la transformación personal, la transformación dentro del grupo que tú vas a negociar con el otro, es la tercera, la intergrupo, y la cuarta, si tenés un documento de consenso como esto, de 25 recomendaciones, que poder implementarla, poder hacer lo que uno puede para que se transformar el conflicto. Sería muy triste, y pasa mucho lamentablemente, de que tenemos un documento de consenso de unas personas que han trabajado tiempo. Este proyecto fue 3 años y medio. Nos encontramos al principio confidencialmente desde Buenos Aires una vez hasta Toronto otra vez, 7 reuniones y trabajo durante cada medio año nos veíamos. Bueno, lo que yo quería decir que respecto a este tipo de recomendaciones, si no hubiera pasado nada, hubiera sido muy triste. Ni hablo de los que invirtieron, en este caso la Fundación Ford, del gobierno noruego, que dio los medios para poder hacerlo. Entonces, básicamente estamos hablando de 4 transformaciones: personal, intragrupo,
conflicto y el conflicto mismo. Es ambicioso, mucho más de la palabra gestión y de la palabra resolución, que era un poco pedante en el sentido de que... Y un comentario más sobre la cuestión del conflicto. Acá la legisladora ha dicho muy claramente que nosotros vivimos de conflicto a conflicto, y es cierto, porque lo que ocurre es que cada cambio genera una situación donde ir al mismo paso todos es muy difícil. Algunos quieren ir más rápido, algunos quieren ir más despacio, algunos quieren ir para atrás aún del susto del cambio. Entonces, cambio igual conflicto. La cuestión es si tú lo tomas en forma destructiva o en forma constructiva. Y toda la cuestión es cómo se puede entrenar, educar y negociar los conflictos en forma constructiva. No es que yo digo, viene un conflicto, fenómeno, ahora tengo un conflicto. No es tanto eso, pero es como natural. Y por ahí y por allá puede haber una persona que sublima conflicto, pero no es lo natural. Lo natural es cuando tenemos de pareja a nación, tenemos relaciones que no siempre estamos en la misma página. Bueno, ahora, después de esta presentación un poco improvisada que se relaciona a la palabra conflicto y a la palabra transformación, que sí figura justamente dentro del folleto, todavía no hay que cambiar el nombre de resolución a transformación porque hay que hacer mérito, y en eso estamos, ¿no es cierto?, de hacer mérito para que realmente este año, el año próximo, acá ha habido cambios recientes, entonces vamos a ver cómo este cambio genera una dinámica donde la palabra resolución se transforma en transformación, así como el folleto adentro lo promete. Bueno, y yo estoy dispuesto a ayudar, ya lo dije. Quiero contarles una experiencia real time antes de darle el PowerPoint, porque yo vengo ahora de Chile. Vengo de Chile, donde estuve 19 días trabajando muy de cerca con la Corte Suprema de Justicia y con una universidad que se llama Alberto Hurtado, de índole jesuita, donde repetidamente yo he estado ya ayudando hablando de género, a 4 profesoras de negociación. No hay profesor de negociación, en la Facultad de Derecho hay 4 profesoras. Lo que ocurre en Chile, y ustedes lo habrán leído, ya hay casi un conflicto endémico entre estudiantado y universidad. Cuando yo empecé a prepararme para este viaje, había 30 universidades tomadas. 30 universidades tomadas. Estuve 3 veces en Chile en los últimos 3 años o 4 años. Cada vez que vengo hay universidades tomadas. En una de esas yo digo, quizás yo traigo mala suerte, pero no creo que sea yo, sino que realmente hay una situación de conflicto agudo. Y para que decirles, cuando yo llegué a Chile, estaba la semana de las vacaciones que se postergaron a la Universidad de Hurtado, pero de momento que comenzó la clase, a pesar de que había una atmósfera quizá ya de conciliación, hubo un paro, entraron los estudiantes, encerraron al rector por 2 horas en su oficina, y hubo un montón de... Hoy, día a día, ocurre esta situación donde hay una confrontación, han sido expulsados, digamos, 25 dirigentes de la federación, que eran ultra, para deciros, conocen la palabra ultra, pero esa es una universidad muy pacífica, y el rector, un jesuita, no le gusta la confrontación. Era casi por osmosis, porque el principal tema era la gratuidad, que ustedes acá la gozan, pero no en Chile. Entonces, eso es cierto para las universidades públicas, estatales. Para Alberto Hurtado es una universidad privada, digamos, de mucha caridad, y hay muchas becas para la gente humilde, no me cabe duda, pero no es una universidad pública. Pero por osmosis también ellos se metieron y pidieron que la Universidad de Alberto Hurtado demande la gratuidad ahora en todas las universidades, incluso las privadas, de hecho, y para que sacar los fondos para eso, nacionalizar todas las fuentes de recursos naturales, como minería. Poco allá por las nubes, ¿no es cierto? De hecho, la presidenta Bachelet estuvo de acuerdo en la gratuidad, pero cuando iba a implementar, el precio de cobre bajó a la mitad casi, y la posibilidad económica no es tan fácil. Entonces están hablando, quizá para la próxima generación de estudiantes va a ser gratuito en la pública, pero los que están ahora dicen, ¿qué gané yo? Yo hice todo, empezó con los secundarios, los llamaban los pingüinos a los secundarios,
Y llegó ahora y dice, bueno, ¿eso va a ser para mi hijo? No. Entonces hay toda esa... En Alberto Hurtado, cuando esas 4 profesoras que se prepararon muy bien, ellas enseñan negociación y resolución de conflictos en la Facultad de Derecho, que generalmente en Estados Unidos viene en las ciencias sociales. Yo por mí mismo me siento un poco intimidado por la presencia de tantos abogados, y yo vengo de las ciencias sociales, así que espero que aumentemos, incrementemos siendo de distintas fuentes. Pero en Chile también negociación está dentro de la Facultad de Derecho, en la Universidad Nacional también en el Alberto Hurtado. Bueno, esas 4 profesoras fueron al decano y le dijeron al decano, permítanos hacer algo distinto. Lo primero que me han pedido es que formemos la Facultad de Derecho, haga un experimento y pedirle a la universidad que en lugar de expulsar y en lugar de seguir escalando, que haya un periodo de reflexión. Nosotros llamamos en americano cooling off period, de enfriamiento, pero en el contexto jesuita la palabra reflexión llamaba más, digamos, de 2 meses en donde iban a hacer un listado de todos los hechos así contados por todo el mundo que quiera contar, incluso los estudiantes, los profesores, aún los vecinos querían también dar testimonio, y luego finalmente de hacer un listado de los reclamos de los distintos lados y llevarlo a un proceso de mediación comunitaria con el Centro Estudiante de Derecho y los profesores y el decano de la Facultad de Derecho. No toda la universidad, sino solamente la facultad. Y se dio un milagro que se pusieron de acuerdo. También el Centro de Estudiantes, dirigido por una mujer, pero ultra, que también de por sí generaba un problema. No hubo ninguno expulsado de la Facultad de Derecho, se generó el ambiente. Y en estos días, yo estoy pendiente, ambos lados se han puesto de acuerdo en hacer lo que llamamos el assessment, el diagnosis de qué pasó en Alberto Hurtado, digamos, ¿no? En eso están. Entonces les cuento eso porque en situaciones no estamos hablando de conflictos entre 2 personas o conflictos laborales, estamos hablando de un método que generalmente la facilitación lo usamos desde el macro, como Cuba, Estados Unidos, que es un tema súper macro, a, por ejemplo, una universidad en donde estamos hablando de 6.000 estudiantes, que evidentemente hay que buscar una manera de que poca gente de ambos lados o de muchos lados, sería multisector este conflicto en la universidad, que pueda buscar un método, una metodología de facilitación que le permita llegar a un consenso. Y es lo que yo quiero ahora presentar. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a ir directamente a la... ¿Hablé? Ahí está. No sé si los que están muy atrás pueden ver las letras pequeñas. Si no podrían, yo puedo explicar. Pero básicamente estamos hablando de que la tercera parte es una condición necesaria para llegar a un acuerdo entre 2 partes en conflicto. Depende, decimos, nosotros al principio llega una escalada y todo eso, ustedes saben, hay que hacer conciliación y que sea un poco más, pero no es muy fácil, salvo un enfoque coercitivo que realmente no llega a nada. En el enfoque cooperativo, ustedes conocen bien estas cosas de arbitraje, mediación y facilitación. Ahora voy a definir la facilitación, acá está la definición en pleno, o digamos en todas las palabras, pero quiero hablar más en forma específica de qué diferencia la mediación, digamos, interpersonal de 2, familiar, o también puede ser de consumidor. Muchos de ustedes trabajan también a ese nivel. Me han dicho que a veces ni siquiera las partes están presentes, sino representadas por abogados, es decir, el mediador tiene que negociar con 2 abogados, que de por sí ya lo complica el proceso mismo que uno habla. O no sé si complica, pero de todas formas se aleja al actor de la solución, de la resolución. Entonces, ¿qué es lo que sugiere la facilitación? Y yo estoy hablando de un modelo que la Universidad de Maryland lo desarrolló y posiblemente haya otra gente que tenga otra concepción, pero yo creo que lo común es, en primer lugar, el que la tercera parte tiene que jugar un rol menor y hacer lo máximo posible que las soluciones vengan por las partes mismas.
Es decir, ellos tienen que apoderarse de las ideas de las cuales se van a consensuar. Ese es un primer desafío. El que ayuda mucho en este campo, quizá algunos conocen también, uno que se llama Bill Ury, ahora vive en Brasil, uno norteamericano y que escribió muchas cosas sobre el tema. Él tiene una anécdota que yo la mejoré un poco, que es buena que la cuente. Entre paréntesis, lo que vamos a presentar en el PowerPoint es que lo que presentamos a lo que llamamos la gente en conflicto, los socios en conflicto, es un proceso cuando nos encontramos que generalmente toma 80 horas, digamos, son 2 semanas. A veces lo hacemos en parte, pero en general lo que voy a tratar de resumir es básicamente lo que presentamos a la gente que viene a buscar una solución a un conflicto con el método facilitación. Dice Bill Ury lo siguiente: en el desierto, en Medio Oriente, digamos, hay un señor que solo su propiedad son camellos. Está en el desierto, tiene camellos y tiene 3 hijos. Y se está poniendo viejo, y cuando se está poniendo ya viejo piensa en la herencia y llama a los 3 hijos y le dice: miren, hijos, no quiero que se peleen, lo único que tenemos son camellos y por lo tanto tú, mi hijo mayor, me vas a hacer caso y vas a heredar la mitad de los camellos. Tú, mi segundo hijo, vas a heredar la 3ª parte de los camellos. Y tú, mi hijo menor, la 9ª parte de los camellos. Y así no se van a pelear. Mitad, 3ª y 9ª, por favor, no se peleen, no se peleen. Bueno, lo prometen al papá. Y bueno, y cuando fallece el padre, se sientan los 3 hermanos a contar los camellos. Y cuentan y ven que hay 17 camellos. A ver, acá, ¿me ayudas? Una cara conocida, ayúdame con la matemática. 17 camellos. ¿Cómo hacen? Están allá preocupados, sentados en una piedra del camino y pasa una caravana larga y el camellero que dirige la caravana lo ve muy preocupado, para y dice: ¿qué pasa? Dice: bueno, papá falleció, nos dejó los camellos, nos dijo mitad, una 3ª parte, una 9ª parte, y no nos podemos poner de acuerdo. Entonces el viejo camellero dice: no, yo sé lo que hay que hacer. Y le dice: toma, te doy mi camello, les doy mi camello. Dice: ¿cómo no va a dar el camello si está toda la caravana siguiéndolo? No, sí, lleve mi camello. Entonces en lugar de 17 hay, te pido tu ayuda. 18, gracias. Bueno, ahora vamos a repartir. La mitad de los 18 son 9. Y la 3ª parte son, la 3ª parte de 18, 6. Y en la 9ª parte de 18, 2. Bueno, sumemos 9 y 6 y 2. 17. Ellos se asombran. Entonces dice: bueno, miren, mucho tiempo no tengo porque ustedes ven con la caravana, tengo que seguir viaje. Pero le voy a dar un consejo: estudien matemáticas. Y es lo que realmente, con la facilitación, a diferencia del mediador que siempre tiene que estar presente en la acción para buscar la solución, básicamente el facilitador le dice: yo tengo habilidades y las uso, y si no hay remedio yo voy a venir siempre, pero yo no quiero venir siempre, yo quiero compartir las habilidades. Hoy por hoy tenemos en el libro, que justamente le voy a mostrar luego, unas 60 habilidades en el menú. No es poco, es una profesión nueva, resolución de conflictos. Entonces estamos agregando, tomando de otras profesiones, pero también generando habilidades o instrumentos, digamos. Entonces tenemos 60 y parte de lo que hacemos con gente que ha estado en el conflicto es paulatinamente darles como un menú de un restaurante, lo que puede ser útil para el conflicto específico en el cual están ellos involucrados. Esa es una primera distinción. La segunda es, no voy a ir todo en detalle porque va a tomar mucho tiempo, pero la que más creo también importante, ustedes no están en el litigio, más que todo no están, pero mucho en el litigio tiene que ver con precedentes. Y no sé, la mediación no necesariamente, puede buscar ideas nuevas y todo eso,
como no es que sea una cosa de acuerdo a una particular ley, se puede. Pero nosotros ponemos un gran énfasis en la creatividad. Se llama piensa fuera del casillero, think out of the box, y parece como un slogan, pero si ustedes tendrían la oportunidad de pasar este entrenamiento que toma varias horas de creatividad, hay como jueguitos que hacemos al principio para que la gente comience a pensar en forma creativa, pero tenemos 9 o 10 estrategias de pensar distinto y pensar creativo. Y pensamos que antes de llegar a la solución hay que también fomentar la creatividad. A diferencia del precedente, nosotros casi, por ejemplo, una de las técnicas, y después me estoy haciendo el libreto, pero una de las técnicas se llama backcasting, que quiere decir lo siguiente. Tú proyectas una visión compartida para el futuro. Digamos, hay un conflicto en la Universidad Alberto Hurtado, tienen una declaración que se llama misión. Los padres jesuitas lo escribieron solos, no consultaron, pero está bien, así generalmente lo fabrica uno y lo llama misión. No, en nuestra manera de ver, tiene que ser una misión compartida, desde que limpia el piso hasta el rector. Pero también nosotros decimos una visión hacia el futuro, digamos 20 años de acá. ¿Qué quisieran ver ustedes en la Universidad Alberto Hurtado? Y nos dimos cuenta que la gente tiende a estar más de acuerdo hacia 20 años más adelante que el día de mañana. Es un hecho. Entonces, ¿por qué no usarlo? Entonces, el backcasting es como la temperatura se hace el pronóstico, se creó una nueva palabra que no existía en inglés, que es el pronóstico regresivo. Si va a ser dentro de 20 años así, ¿qué vamos a llevar este acuerdo a 10 años? Y vemos qué queda, porque nos van a sacar alguna que otra cosa. Y después lo tenemos a 5 años, y bueno, 5 años ya más o menos ahora, ¿no? Entonces, un plan, cómo llegar a eso. Es una de las 10 técnicas de las cuales estoy hablando, que es lo opuesto del precedente, para decir. Si uno va a un futuro ilimitado, asumiendo que hay todos los recursos, asumiendo que no va a haber en la región una cosa que no tienes control y todo eso. De todas formas, le estoy dando un poco la lógica que se manifiesta en algo que generalmente nosotros decimos con un poco de arrogancia, gana en lugar de compromiso. Y eso también habría que demostrarlo con ejemplos prácticos. Y vamos a ver, yo quiero ir un poco con el PowerPoint y después voy a ir con los ejemplos prácticos. Acá tengo, hace 2 años se publicó un manual en castellano y mi colega Anita Burs no pudo venir porque tuvo una cuestión de urgencia. Yo quiero que lo conozcan, porque allá están los 60 habilidades del menú y todo. Quiero que lo conozcan porque nosotros estamos como en el legado y podemos darlo gratuito a todo el mundo por vía internet. Pero yo quiero al final, cuando se cansen de escucharme, van a ir entonces a los que quieran hojearlo y si les gusta, ponen su nombre y su email y yo les prometo que mi colega Anita se lo va a enviar. Así que con mucho gusto estamos, no como misioneros, pero nos parece que hay una cosa nueva que queremos compartir. Entonces este es el libro, así se llama, y el libro se llama justamente De socios en conflicto a socios en la paz. Y eso le va a dar la pauta de una primera característica de la gente que trabaja con nosotros. Vamos a tomar el conflicto cubano-estadounidense, que es macro, grande. No pienso que es muy habitual para un mediador comunal o en confrontación. Pero digamos, acá está una colega que me ayudó a preparar, Estela me ayudó a preparar este PowerPoint, a ver dónde estaba la parte tuya, que al principio, sí, justamente, y ella trabajó en el Plaza Serrano, ¿no es cierto?, donde había problemas con manteros, y se llegó a una solución, ella podrá contarles como colega luego, pero nosotros generalmente cuando hay un conflicto buscamos algo que los una a través del conflicto. Por ejemplo, hablando de género, si hay un conflicto entre israelíes y palestinos en Jerusalén, digamos en la ciudad vieja de Jerusalén, 1 kilómetro cuadrado, tenemos que traer a gente que tenga algo en común a pesar que está en conflicto. En lugar de empezar de cero, empezamos de un escalón. Entonces nos llamamos socios en conflicto. ¿Qué tienen en común? Puede ser género, puede ser profesión, por ejemplo, periodistas o mediadores seguro, puede ser edad, ex diplomático,
ex militar, yo no podría pensar que diplomáticos y militares podrían desprenderse de la cuestión oficial que los limita, por la jerarquía y por todo eso, pero cuando ya están jubilados, tienen un montón de cosas que pueden compartir. Pero yo era ex, entonces, mire, en El Salvador, por ejemplo, excombatientes de ambos lados, del ejército con la guerrilla. Y había un proyecto que yo trabajé allá también con los ex militares y ex guerrilleros. Como bueno, Colombia seguramente en el proceso de paz también va a haber ese elemento, bueno, la gente de género, las mujeres ya están reclamando, y puede ser que mujeres de ambos lados, que también estuvieron a favor de la guerrilla, también por parte, digamos, de gobiernos militares también, etc. Así que nosotros sugerimos, para que comience el proceso bien, no empezar de cero, sino buscar una comunalidad a través de lo que nos separa. Eso también nos da un empujoncito para arriba. Ni que hablar que también hay muchas afinidades de ética, de uso de la palabra comunes, y eso también ayuda en un conflicto de ese tipo. Entonces, volviendo ahora ya a las características, nosotros trabajamos con la idea justamente de que va a haber un cambio intrapersonal, intragrupo, intergrupo, y eso es lo que va a llevar adelante a poder golpear la puerta, generalmente los que toman la decisión. Nosotros raramente tenemos gente muy oficial en estos procesos. Estamos hablando más que todo de actores de la sociedad civil, o ex ministros, ex diplomáticos, ex legisladores, y con ellos sí podemos tener enorme cantidad de ayuda. Déjeme no sé si vale la pena que cuente más ejemplos, porque yo sé que, digamos, a las 7:30 debo terminar, y prefiero solamente decir, fíjese la lista, solamente decir de qué se trata cada uno. Israel-Palestina, nos pusimos de acuerdo con el tema agua, que es un problema muy serio en el Medio Oriente, la falta de recursos de agua. Si va a haber paz, eso ya está arreglado. Eso viene de profesores, de la sociedad civil, de 5 años de trabajo para poder ponerse de acuerdo, y hoy por hoy cuando se discute cuál es el conflicto del tema agua, ya no está. Está el tema Jerusalén, está el tema de refugiados, pero agua ya está consensuado. Perú-Ecuador, después de la guerra del CENEPA, 1995, hubo 3 guerras, agentes muy importantes de la sociedad civil peruana y ecuatoriana, rectores de la universidad, presidente de Cámara de Comercio de Quito y de Lima, directores de periódicos, los top de la sociedad civil, estuvieron 5 años trabajando, porque cuando se llegó a la paz, después de 3 años, nosotros de los negociadores que teníamos en nuestro grupo, 5 se fueron a la oficial, teníamos 20, de repente cuando comenzó la negociación oficial entre Perú y Ecuador, había países garantes, por cierto, Argentina, Brasil y Chile eran garantes, no sé quién recuerda ese conflicto, pero Argentina era también garante. Nuestro grupo de 20, de repente 5 se fueron a la diplomacia oficial, lo que ayudó mucho a comunicarnos cada vez que había un impasse en la diplomacia oficial, con estas 5 personas de ambos lados, nos decían, miren, a ver ustedes que son más dinámicos y pueden pensar no en precedentes, sino en el futuro y volver para abajo, a ver qué, y una de las ideas que quedó en el Tratado de Paz es una idea sumamente interesante. Hay un espacio en la frontera donde había disputas sobre el límite, porque no se encontraba donde había puesto. Hubo una guerra ya, no hubo muchos muertos, pero ya hubo una guerra donde murieron bastantes ecuatorianos, querían hacer un monumento. Entonces finalmente, en lugar de hacer una línea, hicieron un círculo y llamaron a ese círculo Parque Transnacional. Mejor dicho, binacional. Nosotros, por cuidado que Perú, que es más fuerte que Ecuador, no se enoje porque había sido territorio peruano, dijimos transnacional. Pero en el acuerdo de paz quedó todavía binacional. Todavía los peruanos que estaban negociando fueron más amables de los que estaban con nosotros pensando qué va a decir la oficialidad. Así que le da una pauta de un acuerdo de paz que creo que también es un acuerdo, como puedo decir, emblemático en cierta medida. Le va bien el acuerdo de paz y todo eso. Y la gente que trabajó cuando se firmó el acuerdo de paz no se quiso desaparecer. Puedo decirlo que los acuerdos de paz a nivel mundial, 50% no se cumple
en su totalidad o parcialmente. Así que el hecho de que se firme un acuerdo todavía no está consolidado. Puede ser que yo tengo el trauma del acuerdo Oslo, para quien conoce el tema israelí-palestino, que se firmó con mucha honor en la Casa Blanca y esa famosa foto de Rabin y Arafat dándose la mano. Bueno, no quedó mucho. Así que este grupo peruano-ecuatoriano, cuando ya no había dinero, no había recursos, querían seguir encontrándose y trabajar para que haya una calle en Lima que se llame el Día del Acuerdo de Paz, porque generalmente las calles tienen nombres de guerras ganadas, muchas calles. Han hecho cantidad de cosas, han dado un premio al canciller Ayala Lazo, ecuatoriano, que tuvo un rol excepcional. Y bueno, ellos siguieron trabajando hasta que se dieron cuenta que sí, ahora estamos tranquilos, eso ya puede prosperar. Fue en 1995 a 2000 el trabajo que hicimos. Mire, ya pasaron tantos años y nadie sabe. Tres guerras hubo entre Perú y Ecuador en un lapso de 30 años antes. Guerras chiquitas comparadas con el Medio Oriente. Bueno, entonces ahora la facilitación, creo que se han dado una idea un poco de qué se trata. Es un poco distinto. Perdón. Ahora concretamente, ¿qué hacemos con la gente que viene e invierte 80 horas de trabajo? ¿Qué hacemos? En primer lugar, antes de que vengan, tenemos una etapa preparatoria en donde hay una cantidad de detalles que son muy importantes, ya lo voy a mostrar, pero cuando vienen, dedicamos parte del tiempo a lo que se llama generación de relaciones de confianza. Cosas tan parroquiales, para así decirlo, si ustedes quieren, de sentarse en círculo y no en dos mesas confrontadas como generalmente, donde a veces el que está sentado en el medio es el que manda más de cada delegación y el que está al costado es un joven que quizás tiene ideas excepcionales, pero como no llegó al medio, no se lo escucha. Nosotros no, en la rueda tienen cantidad de ventajas y tenemos en ese sentido una cantidad de cosas que les voy a mostrar en un momento. La fase 2 es exactamente lo que yo mencioné, generación de habilidades individuales y grupales. Le dije, tenemos un menú de 60, tomamos los que pensamos que son ideales, pero si tengo 10 días hábiles de 8 horas, depende de dónde viene la gente, yo creo que le daría 3 o 4 días sin duda a la generación de habilidades. Tan importante. En la Universidad Alberto Hurtado, que es real time ahora, consiguieron el apoyo del decano y la financiación de la Facultad de Derecho para 2 fines de semana, de jueves a la noche a domingo a la noche. Cada uno tiene 22 horas. El primer fin de semana es solo generar relaciones de confianza, porque ha habido mucha sangre en el río, por así decirlo, y habilidades. Y no todavía buscar las soluciones, fíjense. Solo el segundo fin de semana van a ser dedicados a la solución. Y después van a dedicar una vez por semana a la implementación, digamos, del documento de consenso. Así que le damos enorme peso a la etapa fase 2. La tercera, la construcción de consenso, tenemos distintos mecanismos que voy a compartir, por lo menos leyendo los nombres. Y la cuarta, que es la más difícil, es el reingreso. Una vez que tienes un documento de consenso, ¿cómo lo haces realidad? Claro, uno puede golpear la puerta de los que están en la toma de la decisión y si te escuchan, perfecto. Pero si no te escuchan, ¿qué puedes hacer? Bueno, no todos los días viene un peruano y un ecuatoriano a la televisión a hablar juntos. Entonces pueden ir a los medios de comunicación, pueden ir, digamos, al pueblo y hacerlos enterar de que sí hay solución al conflicto, hay solución. En el caso por Ecuador no hubo necesidad porque fueron cooptados aún algunos de nuestra gente a la negociación oficial. Pero en otros casos, como Israel-Palestina, cuando ciertos gobiernos no quieren escuchar el acuerdo de temas como Jerusalén, por ejemplo, hay 500 soluciones para el tema de Jerusalén, no que falte. Falta voluntad política, para así decirlo. Entonces, en ese caso, también está la decisión de ir para abajo, digamos, para el pueblo, y no a lo... La lógica dice, son gente que tiene acceso a los que toman la decisión. Pero si no pueden llegar a eso, está la segunda opción, que es ir al pueblo y tratar, y a su propio grupo, porque si estamos hablando de 20 periodistas que han estado participando en el proceso, digamos, hay 2.000 periodistas, digamos, en Argentina, ellos tienen la posibilidad de ir a su gremio
y hacer que el gremio se apoye este tipo de, digamos que hay una solución entre Clarín y Página 12, por ejemplo, ¿no? Algo de ese tipo. Bueno, entonces vamos a la tapa. Me fui para el otro lado, otra vez. La fase 0, ¿ustedes pueden ver las letras o los de atrás no pueden ver? ¿Sí? Buenísimo. Lo digo que no tiene sentido que lo elabore, pero hay mucha preparación, que no piensen de que así nomás la selección de participantes, el lugar, por ejemplo, el lugar que va a haber, espero, en Alberto Hurtado, hay un lugar de retiro de los jesuitas. No hace falta ir a un hotel de 5 estrellas o 4 estrellas, tampoco tienen el dinero, pero ir a un lugar de retiro de los jesuitas implica una expectativa de conducta determinada. Y ya los ánimos se van a ir bajando un poco por la reflexión y todo. No es que los jesuitas dijeron, sí, tómenlo, pero creo que en este momento ya están dispuestos a dar esos 2 fines de semana y me parece perfecto el lugar. Entonces, la preparación requiere toda esta clase digamos, de puntos que hay que tomar en cuenta para que salga bien. Pero digamos que ya viene la gente. Vamos a ver, digamos, Alberto Hurtado, así me ayudan a pensar porque estoy en contacto directo con las profesoras, Skype, y acabamos de llegar de Chile hace pocos días, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasar directamente generación de relaciones de confianza. Eso normalmente en diplomacia oficial no pasa, o digamos aún no sé cuál es la experiencia de mediación interpersonal, me imagino que conociendo por lo menos a Estela, algo de eso hay al principio, se dan la mano, etcétera, se hablan un poco, me imagino. Pero acá nosotros tenemos como aún eso planificado, que se llama generar relaciones de confianza. Y tenemos, por ejemplo, el tipo de presentación que uno hace en la rueda ya, aún en cómo nos sentamos mitad, medio círculo. Entonces, en las Filipinas alguien inventó, se llama Catholic Relief Service, preguntas, ¿cuál es tu fecha de cumpleaños? Por ejemplo, ¿cuál es tu fecha de cumpleaños? 4 de octubre. Entonces, todos los que nacieron después del 4 de octubre, a tu izquierda, digamos. Entonces, noviembre, diciembre, y todos a tu derecha, los que son para abajo de octubre, septiembre. Ahora ya saben que el cumpleaños debe dentro de poco, ¿no es cierto? Así que eso también pasa. Tienes un taller, mi mujer Lisa le puede contar que ella estaba como israelí allá, y había un palestino que haciendo esto, descubrieron que tenía el mismo día de cumpleaños, y tiene toda una anécdota en el libro en inglés, no en este, está escrito cómo se amigaron, simplemente por tener. Y para gran descubrimiento mío, que trabajé también en Asia, en África, los signos, todo el mundo sabe su signo, no sé, ¿hay alguien acá que no sabe su signo de nacimiento? No puede ser, ¿todo el mundo? Bueno, no mucha gente no cree mucho en eso, pero aunque no crea, el hecho que de repente mi enemigo está en el mismo signo que yo, eso de por sí te da una sensación. Nosotros aprovechamos cada espacio posible para generar socios en conflicto. Naciste en el mismo signo, sos del mismo género, hay algo en común. Estamos peleados, pero tenemos mucho en común. La primera etapa es una etapa fácil, a la gente le gusta amigarse, no es problema, pero está bien, empezamos de lo fácil y vamos a lo difícil. Lo difícil va a ser consensuarse, evidentemente. Vamos de lo simple a lo muy complejo. Cuando yo le digo las técnicas de estrategias para creatividad, no es fácil. A veces cuando yo estuve en un lugar llamado Lesoto, en África del Sur, donde 3 años de escolaridad eran en los lugares más aislados. Y digo, ¿cómo le podemos hablar de...? Y no tiene nada de creatividad, es una educación memorizante solamente, glorifican el pasado, nunca han pensado fuera del casillero, por así decirlo. Es casi humillante hacer ese ejercicio que muchos conocen con 9 puntos, que no lo pueden solucionar, que es problemático. Entonces, nosotros estamos seguros que si podemos desde el principio generar un ambiente que al final haga un esfuerzo mental, no hay que ser profesor para resolver eso, cosas de punto de encasillero. Simplemente hay que concentrarse y hay que pensar un poco distinto. Entonces nosotros empezamos por lo fácil y vamos a lo difícil.
de lo simple a lo complejo. Todo lo que yo digo, lo contamos, porque no hay ningún truco que quede en la manga. Le decimos a la gente, todo lo que nosotros sabemos, ustedes tienen que volver a hacerlo con la gente de ustedes. Ustedes son los 20 suertudos que han tenido la oportunidad de venir, digamos, a Washington, si es un conflicto muy grande, pero si es un conflicto vecinal, puede ser en el centro comunitario, ¿no? Bueno, en fin, esta etapa de generar relaciones de confianza es súper importante. Nosotros tenemos, ahora estoy pasando a la segunda, obvio por razones de tiempo. Las habilidades. Entre paréntesis, van a tener todo eso en el manual, así que los que quieran saber el detalle lo van a tener si quieren. Habilidades, algunas, como dije, tomamos de otros campos y otras inventamos. Y nosotros dividimos en dos tipos. La primera, la individual, es el tipo que yo mismo, si la uso, el otro que no ha estado en el taller, no la sabe. Pero yo la uso y después la comparto. Esas son habilidades, por ejemplo, que yo hable, que diga el lenguaje tú y yo, en lugar de acusativo, el reflexivo, yo lo puedo hacer. Y eventualmente, cuando veo que va bien, le digo, mira, si querés saber cómo lo hago, es que yo fui en un taller, me enseñaron eso y lo comparto. Por eso es individual. Pero hay habilidades que no pueden ser individuales, como por ejemplo de escalar. Tú no puedes escalar solo, entonces necesitas dos que bajen la escalera. O cooperar, salvo que uno sea esquizofrénico, uno realmente tiene que cooperar con otro. Y la creatividad, descubrimos que cuando se hace en grupo, y no leyendo un manual o algo, es mucho mejor una habilidad de grupo, creatividad de grupo, que individual. Entonces nosotros tenemos dos categorías de habilidades, las individuales y las grupales. Vamos a hacer el problema una parte del conflicto que se infla mucho más que la realidad es la subjetividad. Yo voy a hacer uno que otra lámina solamente para mostrarles cómo la gente se va dando cuenta sola de que en mi manera de ver, para decirlo así, no necesariamente exactamente la manera de ver del otro. Si yo miro por la ventana y tomo datos de 5 objetos que me llaman la atención, puede ser que el otro vea otra cosa, simplemente porque los anteojos son distintos, ni nada más que eso. Imagínense un conflicto donde uno está involucrado emocionalmente y todo eso. Entonces nosotros queremos, en primer lugar, que la gente sea, en inglés se dice aware, que tenga conciencia que somos subjetivos. Que la verdad absoluta puede ser que ni yo la tengo ni el otro, porque yo tengo una distorsión de la realidad y también el otro. Entonces, tomar conciencia de por sí es bueno, porque una vez que tomas conciencia, después no podés, nosotros decimos en inglés, you cannot unknow what you know. No puedes no saber lo que sabes. De momento que te diste cuenta que soy subjetivo, que de momento yo soy el objetivo, el otro es el subjetivo. No, yo soy objetivo. Pero con los ejercicios que hacemos, que le voy a dar un ejemplo u otro, ustedes van a ayudarme ahora. A nivel individual, yo voy a preguntarle y me dicen en la respuesta, a ver cómo va esto. Vamos a hacer algunos ejercicios chiquititos. ¿Cuántas patas tiene ese elefante? ¿Quién dice que tiene 4 patas? Levante la mano. 4 patas. 1. ¿Quién dice que tiene 5 patas? Levante la mano. ¿Quién dice que tiene 6 patas? Levante la mano. Bueno, basta, no se ponen de acuerdo, ¿no? Ustedes se dan cuenta que la primera impresión, en conflicto la primera impresión tiene bastante relevancia. Pero la primera impresión no es fácil. Acá no tenemos nada de contra los elefantes, ni tenemos prejuicio, ni nada. Estamos hablando de situaciones de prejuicio, de discriminación, de estereotipos. Vamos a otro. ¿Qué ven ustedes? Uno que ve una cara, levanta la mano, una cara. Por ahora lo saben eso. Unos pocos. ¿Quién ve 2 caras? Levante la mano. Mayoría. ¿Quién ve 3 caras? Levante la mano. Ah, bueno, ya ahí acá dice. Ahora, ¿tiene ganas de mostrar a los que vieron una cara? Le muestra las 3 caras. Se acerca, le muestra. Solamente un minuto. Sí. Si lo, a ver. Una chica joven, bella.
Bueno, ya ven que no tenemos nada. Yo otra vez pregunté, ¿es que la gente joven ve a la joven más antes que a la vieja o a la vieja? Nada de correlación. Ahora eso vamos a hacerlo rapidito. Miren el gráfico y digan el color y no la palabra. Cada uno que quiera hacerlo lo dice en voz alta, pero comienza rapidito. Básicamente es difícil y mucha gente se equivoca, no hay que tomarlo a nivel personal de ir a terapia por equivocarse en esto, pero tiene que ver con nuestro, digamos, cerebro emocional y el cerebro racional. Le hemos dicho una contradicción, lo que ve y lo que dice es distinto. Entonces se empiezan a pelear allá adentro y viene la disonancia. Entonces nos estamos dando cuenta paulatinamente de que puede haber errores en la percepción de la realidad. Todo eso es para entrar en calor, para decir, tenemos mucho más ejercicio. ¿Uno más? ¿Qué hago uno más? Bueno, este es algo, contar en el video que sigue, a ver si no tenemos internet no va a pasar esto. A ver, ¿hay internet acá? Bueno, no estoy conectado, creo. A ver si lo puedo mostrar. Vamos a ver. Conté en el video los pases que se hacen los miembros del equipo que tiene la camisa blanca. ¿No? Y mucha gente ni se da cuenta que es un gorila porque está concentrada en el movimiento de los blancos. El gorila es negro. Entonces no lo ven porque está concentrado en los blancos. Todo eso para decir que realmente la percepción es algo natural. No hay que ponerse muy enojado si el otro percibe otra realidad. Simplemente hay que comprender que yo también tengo ese problema de la percepción de la realidad. Y cuando empecemos a buscar la solución, nosotros tenemos que tener en cuenta que somos subjetivos y vamos a buscar lo que vemos lo mismo en el proceso. Uno más, y este sí que me gusta, que lo tomamos de una revista. ¿Qué es lo que ven? A ver, alguno que diga, ¿qué es lo que se ve allá? Alguien que diga en voz alta porque no sea el micrófono. Es el último, es la última lámina. ¿Nadie quiere decirlo? Bueno, yo pregunto. Vamos, señor de la mano. Al dama de atrás está mirando. Señora. El árabe lo está llevando al soldado. Y lo está llevando detenido. Ok. Ahí está. Lo que ocurre, acá está, por ese camino que estaba esperando. Cuando le preguntan a israelíes y palestinos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están viendo? En lugar de decir un poco objetivamente lo que ustedes dijeron, hay un soldado joven llevando de la mano a un señor viejo. Quizá el soldado puede ser israelí, quizá el señor viejo puede ser árabe por su vestimenta, y esa es objetivo. Pero como acaba de decir, ¿qué es lo que van a decir los israelíes generalmente? Le está ayudando a cruzar la calle. ¿Y qué van a decir los palestinos generalmente? Le está arrestando. Créeme, 90%, no 100%, pero 90%. Entonces uno le atribuye su subjetividad que está basada en su propia realidad, no es que esté haciendo propaganda, es lo que él ve, porque generalmente cuando un soldado lleva a un árabe no es para solo cruzar la calle, ¿no es cierto? Entonces así. Entonces una vez que nos ponemos de acuerdo de que tenemos un problema, que tenemos que buscar cómo poder ver las cosas en la misma forma, va a ser más fácil buscar soluciones que si no haces esa etapa, ¿ok? Bueno, entonces me gusta que ahora, cuando ya nos pusimos un poco más seguros de la profesión, empezamos a ver, ¿y qué tenemos que cambiar para que sea más objetivo? Entonces tenemos una especie de filtros o lentes que si podíamos usar todos los filtros, veríamos la realidad exactamente lo mismo. Pero algunos que son muy difíciles de cambiar
y también toma mucho tiempo y aparte son muy intrusivos, ¿cómo se dice? Intrusivos. Entonces nosotros lo que vamos a hablar solamente de los últimos dos, que es lo que nosotros tenemos ya las habilidades para mejorar la comunicación interpersonal. Claro, eso a todo el mundo le gusta porque aún de pareja te pueden servir la habilidad. No tiene que ser israelí-palestino, puede ser pareja, puede ser vecino. Entonces empezamos con ese y el otro, la imagen del otro, también es útil en países de diversidad y todo eso. Así que bueno, vamos a empezar con la comunicación interpersonal. Le voy a dar un poco, a ver, este es un PowerPoint un poco más largo del tiempo que me queda. Vamos a ver. Estoy buscando una lámina que agregué, no sé dónde están las láminas. Perdón, había una lámina que yo agregué, pero vamos a volver atrás. Cuando hablamos de la comunicación interpersonal, y lamentablemente en esta versión no se encuentra una lámina, cuando hablamos de comunicación interpersonal tenemos el que genera la voz o el que comunica el mensaje, el que recibe el mensaje y en el medio lo que se llama ruido. Interferencia, como con la radio, ¿no? Que uno comunica y hay interferencia. Entonces, ¿qué trabajamos? Cuando hablamos de el que emite el mensaje, en primer lugar, la manera que hablamos, en frases. Se llama eso comunicación no violenta. Hay un señor que escribió un libro, hay 4 métodos y finalmente uno de los métodos es justamente el tú-yo. Hay palabras que uno ya sabe que no son conducivas. Pero hay 4, los ponemos en grupos, cada uno prepara 5 frases malas, 5 frases buenas, y se comparan y se estudian. Hay algunas palabras que son como detonantes. Detonantes porque si en un conflicto tú dices la palabra terrorista a alguien, en el sentido de que la gente de ustedes, como Trump dice, como ustedes saben, eso dificulta enorme la comunicación. Pero por otro lado, si le dicen a un judío nazi, que también. Entonces hay que explorar lo que a mí me detona, porque a veces yo no lo sé, lo digo, por ejemplo, cuando hay una African American, no estoy seguro cómo tener que llamarlo. Acá también me imagino con inmigrantes, cómo quieren que se llamen. Entonces, eso en lugar de imaginar y no herir, se puede negociar y saber exactamente qué te molesta y qué te molesta. Son palabras. Y después está el lenguaje corporal. El lenguaje corporal cuenta muchísimo. Si yo les digo, por ejemplo, yo quiero hacer la paz y hago así, obviamente no comunico ese mensaje. O que el terapista en lugar de hacer así cuando escucha va a hacer así cada rato, no funciona. Tenemos cantidad de cosas muy bonitas de lenguaje corporal y a la gente le gusta hacer esos ejercicios y nosotros lo trabajamos. Y el tono de voz, nosotros no tenemos un ejercicio, es obvio de que yo le digo a mis nietos, cuando gritan nadie te escucha y cuando susurras todo el mundo quiere saber lo que dice, eso funciona también. ¿No es cierto? Bueno, eso es una de las cosas que se llama el mensaje de que lo envía el mensaje. Ahora, el que escucha el mensaje tiene un problema que el oído se le hace muy pequeño en un conflicto para escuchar buena noticia. Generalmente se le agranda cuando viene la mala noticia y se le achica cuando viene la buena noticia. Entonces, ¿cómo hacemos para que escuche bien? Hay unos métodos que se llama escucha activa y ese método de escucha activa requiere de que yo repita con énfasis, con empatía, lo que me dice. Por ejemplo, si mi mujer me va a decir, ya estoy cansado de que siempre vas a conferencias y nunca estás en casa, etcétera. Entonces yo le digo, bueno, si bien comprendo lo que tú me dices, sé que ya está cansada y repito, y al final por si acaso le digo, es que escuché bien o eso cambia la dinámica de la conversación, etcétera. Entonces lo digo eso porque es como para 80 horas poder mostrar todo, pero trabajamos la comunicación interpersonal y los ruidos del medio, muchos son culturales. Obviamente cuando uno habla de una población originaria y otro que viene de Canadá, de una universidad y tiene un problema minero, hay un problema no solo de lenguaje castellano, hay un problema de culturas distintas. Entonces hay que conocer las culturas, hay que compartir ejercicios muy bonitos de negociación intercultural que nosotros conocemos, etc. Bueno, ahora para ir terminando porque se me acaba el tiempo, creo en 1 o 2 minutos. Esto es lo del lenguaje corporal, pero no lo hago. Esto es lo que estaba buscando. Eso es la escucha activa.
parafrasear lo que estaba tratando de dar un ejemplo. Hay dos métodos distintos también. Pasamos varias horas en este tipo de cosas. Eso fue en Galápagos, la gente solo con la cabeza descubrió tanta comunicación. Mire, mover la cabeza, cuántos gestos tenemos sin darnos cuenta y comunicamos al otro. Ellos hacían gestos y el otro decía, adivinaba. Y sí, adivinaba bien. Mire, todo eso adivinó bien, todos esos gestos negativos y positivos. Después lo incorporamos porque vino de Galápagos. La imagen del otro tiene una situación mucho más seria, porque se trata de prejuicio, discriminación y estereotipos. Y eso hay que trabajarlo más a profundidad que la comunicación interpersonal, que a todo el mundo le gusta aprender a hablar mejor, etc. Tenemos la historia del lobo feroz, contada por el lobo, y después la discutimos. Hay un video muy bonito de, todos cuentan la historia del lobo distinto, el leñador, el detective que es un sapo que vino a investigar. ¿La viste? No sé, ¿la vieron? Muy buena, está traducida al español. Bueno, entonces, ¿cómo romper los estereotipos? Tenemos cantidad de ejercicios sobre estereotipos. La mayor parte de los ejercicios tienen un elemento de sonrisa. Son pesados, porque realmente cuando están árabes judíos, por ejemplo, árabe judío, decimos, vamos a pedirle que hagan estereotipos del otro. No decimos más que estereotipos. Y estereotipos de ustedes mismos. Cuando viene, lo ponen en la pared, el estereotipo del otro es todo negativo. El estereotipo de uno mismo todo positivo. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es que nosotros no dijimos la palabra positiva o negativa? ¿Cómo es que lo han hecho? ¿Por qué lo han hecho? Si no, ahora llega a ser un esfuerzo. Los palestinos se van y van a hacer un listado de los estereotipos positivos que hay de los judíos. Y los judíos se van a hacer un listado. Y bueno, es más difícil, la lista es mucho más pequeña, se pelean entre ellos. Generalmente lo hacemos sobre género, porque a veces es muy hiriente hacerlo sobre el conflicto mismo. Es decir, los machistas extremos y lo que se llama women liberation, digamos, feministas extremas. ¿Cuál es la imagen del otro, los estereotipos? Y para que digan algo positivo, las feministas extremas de los machistas extremos, créanme, no es fácil. Se pelean entre ellas y le damos tiempo, no mucho tiempo. Entonces eso les abre, es decir, la teoría nuestra es, lo que vos sabés no podés dejar de saber. Si te das cuenta que tenés prejuicio, no puedes decir, no, yo no tengo prejuicio más. Porque algo en la cabeza te dice, si querés ser honesto contigo mismo, tú has sido prejuicioso. Y eso, entonces, ¿cómo podemos trabajar en el conflicto sin usar esos prejuicios? Bueno, ya estoy llegando al final. Mire, por ejemplo, esta pregunta. Fíjense, piensen un segundito. Esto viene de acá, justamente viene de mi colega, viene de... Si uno le pregunta, ¿el A es más positivo que el B? Parecería que sí, pero ambos hacen básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Quieren mantener su especie, su grupo. Es lo mismo, entonces tenemos un ejercicio muy bonito de situaciones de discriminación, en donde la gente cuenta si ha sido partícipe en una situación de discriminación o como víctima, o como observador pasivo, o como intervención que trató de ayudar a la víctima, o como victimario, que no es fácil. Pero en esta situación de confianza que hay, el grupo, sí puede... Y resulta que a veces una palestina cuenta una situación de género, que nada tiene que ver con el otro enemigo, tiene que ver con su género. Otro que es un discapacitado, se está más ligado con el discapacitado del otro lado, porque es lo que en la cotidiana además le afecta, que lo discriminan por ser discapacitado, etc. Es un gran ejercicio, toma como 40 minutos, 50 minutos. A veces quieren seguir, porque la gente que se amigolla quiere saber más de qué. Es muy bonito eso. Finalmente, ahora voy a ir no voy a poder hablar de las habilidades grupales, está en el manual, son muy interesantes, cooperación, creatividad, consenso. Eso me queda una palabra y después termino en 2 minutos para poder dejar un espacio, me imagino, preguntas o comentarios. Como nosotros no votamos, aparte no tenemos ninguna autoridad, son gente que viene a capacitarse para poder llegar a un acuerdo. Ese acuerdo va a ser un acuerdo de consenso porque no tiene sentido votar. Tampoco tenemos una especie de jerarquía.
todas las cabezas son iguales. Viene uno que es más alto de rango, otro. No tiene nada que ver, estamos buscando soluciones. Entonces sabemos que al final va a tener que haber consenso, es decir, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y si no pasa en la casa, no va a pasar afuera del taller. Porque con todo el esfuerzo que hemos hecho de generar confianza, generar habilidades y todo eso, si no llegamos a tener consenso acá, ¿cómo va a poder vender el producto a su gente afuera? Entonces, eso es lo más importante, es lo más importante. Para que se den una idea, los niveles de consenso a veces no están claramente explicados. Nosotros decimos que hasta el número 4 va bien. Y después del número 4 no va bien. Digamos, si alguien dice, vienen las ideas, digamos, en esos rotaflex, como se llaman los rotafolios, y entonces están presentando las ideas y cuando nos consensuamos, si alguien dice, no, esta número 5 ya no puedo, entonces hay una estrategia que se llama rompecabezas. ¿Qué es lo que primero que hace es un rompecabezas cuando tienen todas las piezas? ¿Qué es lo que construye? Las puntas, el marco. Entonces nos hacemos exactamente lo mismo. Con el documento de consenso, todo lo que va a ir bien la primera vez, hasta que la gente dice estoy 1, 2, 3, 4, lo anotamos y tenemos el contorno. Y las piezas difíciles las dejamos al final. Y volvemos a retomarlas y las discutimos más a fondo. Es que tienes una enmienda amistosa. Quizá con una enmienda amistosa esa idea puede pasar. Porque, en primer lugar, si invertiste tanto tiempo en un rompecabezas, hay más voluntad de terminarlo, ¿no es cierto?, que al principio. Y en segundo lugar, porque es más fácil. Porque una vez que está ya el marco, va a ser más fácil ubicarlo. Y en tercer lugar, si a una pieza no la llevamos a meter porque uno dice, no puedo, va a quedar, no perfecto, pero va a quedar bastante bien. Y las piezas que no podemos ponerla, las dejamos para la próxima vez, a ver si lo podemos, o otro grupo de las mismas características que pueda retomarla. Eso es los niveles de consenso que nosotros usamos, que creo que es muy bueno. Y tenemos varios procesos. Los más bonitos es uno que se llama ARIA, hay varios libros que se llama Adversarial, Reflexive, Integrative and Action, ARIA. Yo también contribuí allá, perdón que sé que me van a echar si sigo, pero esos son más importantes y no llegué a tiempo, no sabía cuánto tiempo son. Este es uno de los métodos, el método que más sería usable para ustedes en caso de que incorporan a la mediación un poco una etapa más pública, como dice, digamos, de conflictos públicos. Es uno que se llama Ho'oponopono, viene de unas islas, ¿no es cierto?, del Pacífico. El señor Galtung lo trajo a la cultura occidental. Y bueno, esa es una mediación comunal, no comunitaria, pero comunal, con todos los involucrados. Y nuevamente, si me hace una pregunta, en el tiempo de la pregunta yo puedo explicarlo un poco, pero nosotros usamos mucho se llama Ho'oponopono, en el idioma de las islas de Oceanía. Y el otro el área también, pero también usamos a veces la mediación interpersonal, como ocurre con ustedes. Si hay una sociedad tribal donde el número 1 tiene gran poder de decisión, no sé si lo puedo llevar a nivel de sindicato, pero digamos, cuando hay una centralización de poder muy fuerte, también se puede hacer exactamente lo que ustedes hacen y va a tener trascendencia pública, porque hay un verticalismo, digamos, que si él se pone de acuerdo con el otro, por ejemplo, la mafia, está Don Corleone de la mafia, si él se pone de acuerdo, todo el mundo se va a poner de acuerdo, ¿no? Y no hay que desechar también situaciones donde hay por ejemplo, en el de Soto había jefe de chief, decían, en cada pueblo, que tenía mucho que solucionar a su nivel. No es muy democrático, es cierto, pero si uno busca no transformar todo el mundo, sino que se arregle ese conflicto, sí se puede usar. Pero es lo que ya ustedes saben, ¿no? Estoy agregando distintos tipos de llegar al consenso, que quizá en lo interpersonal es como demasiado trabajo. Todo lo que yo cuento, tienes que invertir 80 horas y sobre todo tienes que cambiar a la persona, no que el abogado de un lado con el abogado del otro. No da. Ojalá haya una cultura de negociación constructiva, y eso habría que estimularlo. Por ejemplo, termino con un ejemplo de Chile ahora, que el presidente de la Corte Suprema anterior, el presidente de la Corte Suprema se llamaba Muñoz, generó una idea
holística, es decir, total, de crear centros de justicia ciudadanos en cada corte de apelación. Hay 15 regiones en Chile y él quería tener en cada región una especie de casa con muchas puertas en donde el ciudadano puede ir y, claro, mediación, facilitación, conciliación, arbitraje, todo lo que sabemos, pero más. Por ejemplo, la cuestión de educación en mediadores de aula. Eso se llama en americano peer mediation. Acá hay ya también. Me refiero en la aula a los chicos. Buenísimo. Yo siempre dije mediación argentina está top. Estoy un poco ampliando. Yo le cuento en otros lugares que yo sé que. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es una especie de centro de justicia que antes del litigio en cortes incluya todo lo que uno se puede imaginar, incluso, por ejemplo, para poblaciones discapacitadas, originarias, mineros, en conflictos muy asimétricos. Una puerta es el derecho a saber tus propios derechos. El derecho, the right to know your own rights. Entonces allá sí podría haber un abogado, porque realmente tienen que fijarse lo que está escrito, y decirle, sí, vos tienes derecho para eso. Y después, otra puerta es escuchar cuál es el conflicto y traer al otro lado y decir, yo sugiero que usted en este camino, y lo pone a la puerta necesaria. Es como la idea de ese. Tan genial que me pareció revolucionaria. Él tiene un grupo de estudios en la Corte Suprema, que eran 5, ahora son 15, pero la duración del presidente de la Corte Suprema es solo 2 años. No sé cómo rotan acá, pero allá cada 2 años rota. Hasta que terminó de rotar, conocía el pasado y conocía el presente del presidente de la Corte Suprema, que es una bonachón, muy buena persona de pueblo, pero no tiene el drive, la iniciativa del otro. Y dice, vamos a hacer diálogo. Y yo no tenía tiempo de discutir qué potencia tiene el diálogo en situaciones asimétricas. Yo tengo mi crítica a la idea de que el diálogo es la solución. El diálogo es un medio, pero no un fin en sí mismo. Pero el señor nuevo de la presidenta de la Corte Suprema está en el diálogo y dice, nosotros en el café, cuando éramos pequeños, jóvenes, 7 nos sentábamos y solucionábamos. Bueno, así que se fue para atrás. Gracias a Dios lo tomó una organización que ustedes quizás la conocen, algunos se llama CEJA, que es de la parte, si no me equivoco, de la OEA, que está por la mejoración o cambio de sistemas judiciales. Así que no está perdido, pero está trancado. Tenía que haber comenzado, la señora Bachelet, la presidenta, lo aprobó, la Corte Suprema por mayoría lo aprobó, pero lo más fácil es decir no hay presupuesto. Entonces está trancado porque no hay presupuesto. Pero la idea, van a dar un piloto, yo creo que van a hacer un piloto con financiación de esa organización CEJA, para ver cómo funciona esta idea casi soñadora, de tener como una casa grande con varios lugares donde se puede hacer todo antes del litigio. Eso se los cuento porque con la ambición que ahora yo veo acá y el deseo de cambiar, en una de esas se pueda adoptar. Bueno, aquí creo que me paro y les agradezco que me hayan escuchado tanto. Luego de las palabras del doctor Kaufman, nos encontramos en la disyuntiva y para eso les voy a pedir la colaboración de todos ustedes, porque vamos a tener que llegar a un consenso. Si lo escuchamos un par de horas más, si hacemos una ronda de preguntas o si cerramos esta jornada. Yo sé que la legislatura tiene límites y que tenemos que cerrar, así que les propongo que hagamos una votación. 2 preguntas. Una Bueno, de la audiencia muy bien, entonces y una hagamos unas online. preguntas. ¿Quién se anima? Que hace 20 años se trabaja en mediación escolar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en mediación comunitaria y se trabaja en consensos y con chicos como mediadores a los chicos, enseñándoles para que ellos propios resuelvan sus propios conflictos y trabajamos más en resolución de conflictos, como usted dijo al principio,
trabajando sobre todo lo que usted mostró, sobre esas láminas de percepción, sobre el cuento de Caperucita en las distintas versiones. Lamentablemente, bueno, no ha tenido la difusión que esto debería tenerlo, pero trabajamos en escuelas de todo tipo, tanto en escuelas primarias como secundarias, con escuelas de grandes zonas, como podríamos decir socioeconómicas, como Recoleta, Barrio Norte, pero también con zonas de acción prioritaria, donde, por ejemplo, uno trabajaba con chicos que durante el día trabajaban y después venían con sus bebés o sus panzas a estudiar en zonas que se llaman de acción prioritaria. Y uno pudo trabajar en esto y ver que los chicos llevaban estas cosas a su casa y después nos venían y nos decían, bueno, por fin pude hablar algunas cosas con mi papá, con mi mamá, que no podía hablar antes, chicos que tenían sus padres presos. O sea que para nosotros fue una gran experiencia. Bueno, yo, debido al gran trabajo que tengo, gracias a Dios, he dejado esta profesión de enseñar en esto, pero fue realmente una actividad enriquecedora y sigue habiendo en el gobierno de la ciudad esta actividad de comunitaria y escolar. Así que bueno, por lo menos quería decir que lo hacemos. Victoria, desde la plataforma ODR, ¿hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Lo de la isla de Oceanía, me quedé con la intriga. La hija de... La isla de Oceanía, el sistema. Va a ser, por ejemplo, lo hemos hecho en una ciudad chilena que se llama Los Andes, cuando se abrió una carretera que unía a Chile, a Santiago con Mendoza, rápida. Y esa ciudad que se llama Los Andes, la carretera nueva, que era una bendición en cierta medida para la ciudad, generó mucho conflicto porque cerró el paso de la gente a un manantial donde se bañaban en verano y era un lugar, y como no construyeron un puente, tenían que ir 2 kilómetros para un lado y todos. Entonces jóvenes pusieron rocas en el camino y volcaron coches, hubo heridos, hubo choques. Cuando se pararon los coches, entonces delincuentes vieron, bueno, es una buena idea poner rocas porque se paran los coches. Ahora nosotros saltamos en un alambrado, no hay un alambrado vacío abajo, y robamos, toda clase de conflictos. Bueno, entonces usamos ese método porque al invitar, se invitó a la gobernadora, que era del Partido Conservador, al alcalde, que era del Partido Socialista, al director de la escuela, porque allá ocurre lo que escuela secundaria donde habían sido los jóvenes que habían hecho esas cosas, a la junta vecinal, a la policía que trataba de... Todo lo que tenían que ver, estaban allá convocados. Y también pensaron aquellos que no tenían nada que ver, pero quisieran tener algo que ver. Entonces vino alguien de una fundación para escuchar, porque no era una parte del problema, pero podía ser parte de la solución. Entonces también. Entonces la primera vuelta es establecer los hechos. Entonces cada uno cuenta los hechos, sobre todo la parte, el que construyó la carretera también estaba allá, la constructora, y también el ministro de Transportes también, había de Nacional. Entonces cada uno cuenta su versión de por qué pasó lo que pasó. No hay nada nuevo en eso. Entonces los que no tenían nada que ver también se les pregunta, bueno, ustedes no participaron en eso, pero ¿tienen algo que aportar? Claro, los vecinos, todos también vieron, entonces también aportaron como testigos, digamos. Nada nuevo, o quizá un poco nuevo. La segunda vuelta es como lo opuesto a lo que nosotros sabemos que pasa en una Corte de Justicia. La pregunta que hace el facilitador lo llaman the wise man, ahora yo lo cambié de wise person, la persona sabia, que allá lo definen porque tiene cabello blanco. Bueno, ¿no? Allá parece que ese pueblo originario de allá no tiene mucha gente con cabello blanco. De todas formas, es el más, digamos, más respetado, el que hace la facilitación. Entonces, mire la pregunta de la segunda vuelta, son 5 vueltas. La segunda vuelta es, ahora que ya sabemos los hechos y todo el mundo ha contado, es que podíamos haber actuado en forma distinta. O sea, dice, reflexionando, si uno podía hacer de vuelta lo que pasó, ¿qué podíamos haber hecho distinto? Claro, en una Corte de Justicia lo último que uno va a hacer es incriminarse a sí mismo. Pero como es como una cosa muy cerrada y también se va a quemar toda evidencia, solamente va a quedar el documento de consenso al final. Y nada más, la gente, por ejemplo, está la mamá de los chicos, está también la mamá, los padres, el comité de padres de la escuela.
Dice, sí, yo tengo un poco de sentimiento de culpa porque por la tarde yo sabía que salía y no quería preguntar demasiado, pero tenía que haber preguntado si es que tenía que ver con las rocas que yo vi en el camino, pero no me quería pelear, pero si yo pienso bien tenía que haber pensado y haber preguntado. La mamá, ¿qué tiene ella que ver? Bueno, la mamá ya habla, claro, el que puso la roca, todo ese tipo de, ¿cómo se diga? En sentido, es como una confesión. La verdad que lo que yo hice o que podía haber hecho, porque la pregunta también, él le dice, bueno, ahora escuchamos lo que podían haber hecho distinto, pero los que no hicieron nada, es que podían haber hecho algo. Oh, eso ya, ni con el suicidio te pueden acusar, si uno te tira del puente y está solado, no te pueden decir por qué no lo ayudaste. Ahora te pregunto una pregunta similar, es que podías haber ayudado. Y es toda la vuelta de la justicia por otro lado, por así decirlo. Entonces, bueno, la tercera etapa, básicamente, bueno, ahora que sabemos cómo podía haber sido, vamos a venir con ideas para que no pase más y vamos a ver cómo podemos hacer. Y también si ha habido un costo como justicia restaurativa, cómo podemos reparar el daño que se ha hecho y todo eso. Y empiezan a hacer ideas y después el consenso, nosotros más o menos hacemos lo mismo. No es un método perfecto, pero un método muy distinto. Entonces nosotros perfeccionamos un poco. Ellos lo hacen de salida del sol a la entrada del sol, como 12 horas en un país tropical. Pero nosotros que hacemos un día anterior, generar relaciones de confianza, habilidades y todo eso, porque pensamos que es útil. Así que lo mejoramos a 2 días enteros y lo hemos hecho en la ciudad de los Andes, lo hemos hecho en varios lugares en África donde va muy bien. Y yo creo que para cuestiones comunales habría que probarlo acá también. De esta manera, entonces, con las palabras del doctor Edward Kaufman, damos por concluida esta conferencia sobre herramientas para la construcción de paz, facilitación y consenso. Agradecemos al doctor, agradecemos a los oradores, pero principalmente a la Subsecretaría de Comunicación Institucional que organizó esta jornada. A todos por participar, muchísimas gracias. Tengan muy buenas noches.